Sí, el 1976 estaba en la primaria. Eh, no afectó de una manera drástica y abrupta, sino que se fue incorporando a nuestra vida cotidiana. Empezamos a naturalizar situaciones, actitudes eh, que nos parecían normales y luego de mucho tiempo nos dimos cuenta de que no. Por ejemplo, cuando éramos chicos y salíamos a dar una vuelta a la noche por el centro de Trelew o a ir a alguna disco, no se decía boliche sino disco en esa época, era común ver camionetas con la policía militar y que te podían pedir el documento, el DNI en cualquier esquina, por cualquier motivo. Y para nosotros nos parecía natural. ¿No? Vivíamos en una dictadura, pero nosotros lo habíamos naturalizado. Después en el colegio también nos hacían cortar el pelo, nos hacían formar en fila y tomar distancia con el compañero de adelante. Era realmente todo muy riguroso, ¿no? Eh, y nos hacían desfilar por las calles de la ciudad, también en el 9 de julio, como si fuéramos soldados. Y para nosotros era, como les repito, natural, pero no era natural, ¿no? Fue una de las condiciones de la dictadura. Este, Así que bueno, así lo vivimos esos años. Eh, Después de muchos años te das cuenta cuál, ¿no? Estudiando o leyendo a autores como Foucault, te das cuenta que el método más certero de censura es el interno. Cuando vos lo internalizás y vos mismo te censurás, no necesitas en absoluto que alguien te diga que no lo tengas que hacer, sino que uno mismo no lo hace. Uno mismo tiene en su mismo discurso el mismo dispositivo de censura y de callarse y de no hacer cosas. Con mis compañeros de secundaria, ahora ya mayores, cuando nos reunimos a festejar y a charlar sobre el pasado, nos damos cuenta que nuestra infancia y nuestra adolescencia fue por un lado muy linda, muy bonita, muy festiva, pero por otro lado con mucha represión, ¿no? En todos los términos, éramos muy inocentes y muy reprimidos. Y la censura la llevábamos en nosotros mismos, ¿no? La portábamos en nuestro discurso, en nuestras formas de hablar, en nuestras formas de comportarnos, en nuestra forma de entender qué era lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal. Una vez entrada la democracia, a partir del 10 de diciembre de 1983, cuando asume Alfonsín, en realidad ya nosotros en la universidad ahí empezamos a darnos cuenta de que había otra vida, que había otra forma de relacionarse, de que había algo que se llamaba libertad, ¿no? Y libre albedrío, que nosotros no nos habíamos formado en absoluto bajo esa circunstancia. No, por parte de los militares en forma directa no, pero sí en el colegio. Cuando estaba por egresar en quinto año, fui el encargado de dar el discurso de despedida de mi curso de quinto año primera del Colegio Nacional. Y recuerdo haber puesto en una frase, puse el puño, ¿no? Y nosotros con el puño cerrado y el rector me lo censuró. Y yo no tenía ni idea que el puño cerrado era un símbolo del comunismo, ¿no? De una lucha era un símbolo de lucha. Yo no sabía. Y bueno, el director me censuró esa imagen, ¿no? Del puño cerrado y después me di cuenta por qué, pero no tenía ni idea en su momento. Así que ese sí fue una censura, ¿no? A un texto, a un discurso que yo iba a decir en nombre de mis compañeros. Eh, es muy interesante. Durante la guerra de Malvinas,
es un buen ejemplo de cómo funcionaban los medios de comunicación. Por ejemplo, nosotros, ya bien entrada la guerra, estábamos seguros que íbamos ganando, porque la tapa de revistas como Siete Días, Gente, y la tapa de los diarios y los noticieros, el noticiero estatal, el viejo ATC, el Canal 7, nos decían que íbamos ganando la guerra y en realidad íbamos perdiendo. Nos estaban ganando por mucho los ingleses y ese era el modo en que funcionaba la prensa, ¿no? Era un discurso hegemónico, totalmente jerárquico, que estaba centralizado y todos los medios repetían exactamente el mismo discurso, ¿no? Las mismas tapas, las mismas noticias, y no había disidencia, eh, salvo a quienes tenían noticias del extranjero, de Europa, o la ya famosa radio Colonia de Uruguay, que daba como la otra versión a la verdad impuesta por la dictadura. No, no teníamos forma de saber una alternativa. No, no, no. Cuando nos decían que íbamos ganando, pensábamos que íbamos ganando. No, no había forma de sustraerse a eso. No, no, no teníamos forma de saber la verdad. Después de entrada a la democracia, supimos que había desapariciones, torturas, persecuciones. Durante la dictadura nosotros no sabíamos, no nos dimos cuenta, éramos chicos además, pero había mucho miedo. Algunas familias tuvieron que esconder sus bibliotecas, libros considerados peligrosos, discos, los tuvieron que romper o enterrar, guardarlos, porque si se los encontraban era posible que terminaran en la cárcel o algo mucho peor. Realmente había, sí, mucho miedo y poco diálogo, no se hablaban de ciertas cosas, no se hablaban, no se podía hablar de política, inclusive, bueno, regía el estado de sitio. Por ejemplo, si ustedes hoy salen por la noche y van tres caminando por la calle, no pasa nada, pero en ese momento tranquilamente nos podían detener porque había estado de sitio y no podíamos estar en grupo, parados, por ejemplo, en una esquina, no nos podían meter presos. Hay razones históricas, ¿no? Lamentablemente toda la historia de nuestro país es muy belicista, muy militarista, muy jerárquica, caudillesca en un punto. Acuérdense que San Martín se va del país porque no quiere participar de una guerra civil interna, no quiere que las Fuerzas Armadas, que él estaba al mando del Ejército Libertador, no quería que se usara esa fuerza contra argentinos o contra sudamericanos. Entonces se va. Yo creo que desde ese momento, o sea, desde hace 200 años atrás, el país siempre tuvo salidas violentas y antidemocráticas frente a crisis institucionales. Recién a partir de 1983 podemos gozar de un sistema democrático parlamentario libre hasta ahora, y por suerte culminaron los golpes de Estado, pero hasta la década del 70 era una alternativa que frente a una crisis política nos vinieran a salvar, entre comillas, los militares con los golpes de Estado. La última dictadura se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional, o sea que ellos estaban convencidos que venían a salvarnos y a reorganizarnos como nación. Y gran parte de la población, lamentablemente, estaba a favor de esa solución antidemocrática, ¿no? Y de suspensión de todos los derechos y garantías civiles y políticas, y obviamente la proscripción de los partidos políticos, ¿no? La proscripción política es un viejo hábito en la política argentina, ¿no? De proscribir al oponente, al opositor, expulsarlo o meterlo en cárcel o matarlo.
Fue gradual. Después de las elecciones del 10 de diciembre de 1983, vivimos lo que se denominó una primavera democrática en nuestro país. Fue una época hermosa, muy linda, de mucha libertad, de mucho aprendizaje, de poder escuchar música, de leer, de participar de reuniones, de politizarnos, de dialogar, de reírnos. Fue lo que se denominó una primavera democrática, fue un gran periodo. Los viejos profesores que habían sido proscriptos y echados y perseguidos volvieron a las universidades, grandes profesores. Fue una época maravillosa, pero lamentablemente duró poco, ¿no? Duró hasta 1989, cuando eh, asume Menem, y bueno, y ahí ya la democracia cobra otro tinte y se terminó lo que se denominaba la primavera. Y bueno, vinieron tiempos más oscuros, ¿no? Con la ley del punto final y después la ley de obediencia debida, ¿no? Que fue un retroceso en los procesos a los militares genocidas, ¿no? De la dictadura. Fue una época también muy dolorosa porque se supo la verdad, se supo lo que había sucedido durante la dictadura, durante esa larga noche sanguinaria, ¿no? De miles y miles de desaparecidos, de centros clandestinos de detención, de torturas, de robo de los bebés, fosas comunes. Fue realmente muy duro, pero por otro lado también fue liberador. No, en absoluto, no, en absoluto. Esa frase remanida de que la peor democracia es mejor a la mejor de las dictaduras es totalmente cierto. No hay cosa más horrible que perder la libertad, los derechos y las garantías de las personas. Es decir, no hay cosa más horrible que dejar de ser ciudadano. Realmente es genial que ustedes hayan nacido y crecido en democracia y vivan en esta libertad. Sería para ustedes realmente impensable vivir en un régimen donde se cuarte la libre expresión, ¿no? Y las ideas. Así que no, ojalá que nunca más haya un golpe de Estado.